Gracias, Mario. Carolina, público televidente, muy buenos días. Esta mañana vamos a analizar este sentimiento, esta insatisfacción ciudadana, estos anuncios de paros y marchas. Y para ello nos acompaña esta mañana Julio Solórzano Fopa, quien es director del Memorial para la Concordia. Gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido, Julio. Gracias. Quisiéramos partir de cuál es la interpretación de este sentimiento ciudadano. ¿Realmente vamos a llegar a algo? ¿Qué podemos esperar? Mira, a mí me parece que hay una impaciencia porque se resuelvan y se cambien grandes problemas que tienen mucho tiempo y que no se han planteado en su totalidad. Hay un sentido de inmediatez frente a las mismas elecciones, a los mismos candidatos. A mí me gustaría señalar que hay grandes temas que no han sido parte de la discusión y que nos ayudarían mucho mejor a ver una perspectiva de mediano y largo plazo de hacia dónde puede ir el país. ¿Cómo cuáles? Mira, Guatemala tuvo un conflicto armado interno de 36 años. De repente se hace mención de los 10 años de primavera de los gobiernos de Arévalo y Arbenz, y después dicen, bueno, y después se construyó una democracia imperfecta. En medio hubo algo terrible, una guerra civil, con miles y miles de víctimas y toda una generación de políticos que desapareció, o murieron, o desaparecieron, o se fueron al exilio. Entonces hay un vacío ahí, desde los Colom Argueta, Fuentes Mor, Fito Mijangos, etcétera. La siguiente generación también. Entonces tomaron posiciones políticas mayoritariamente gente con otros intereses, distintos del derrotero del país. Entonces hay que entender, hay que hablar de eso, hay que entender lo que sucedió para entender mejor lo que está pasando. Esto explicaría el por qué esa falta de liderazgos, exactamente, de ideologías y demás. Exactamente. Nos quedamos ahí con ese gran vacío, como bien mencionabas, muchas personas que también posiblemente no vivieron esa época de guerra, pero que han heredado esos miedos de participar en política. El miedo es un factor que se sentía en la plaza desde el primer día. La gente estaba viendo para todos lados por a dónde iba a entrar la represión. Sí. Es decir, todavía hay ese sentimiento de que se estaba haciendo algo muy arriesgado, ¿no? Afortunadamente, las manifestaciones fueron siempre pacíficas y no hubo represión. Y hay tal vez dos temas más que yo siento que son grandes ausentes en un planteamiento de país a mediano y a largo plazo. Uno es, este es un país dividido. Es un país dividido entre indígenas y no indígenas, entre una serie de culturas prehispánicas, milenarias y una parte mestiza y urbana primordialmente. Y Guatemala tiene que asumir su realidad de diversidad y tiene que entenderse como un país diverso. Y no se han planteado estas cosas. Todo lo que está sucediendo políticamente, a mi juicio, impacta muy poco toda la parte de las poblaciones indígenas, a donde por lo demás está concentrada la pobreza, la desnutrición. En este país de 15 millones de habitantes, uno tiene la impresión de que hay 10 millones de habitantes que reciben pedacitos de presupuesto y 5 que no reciben nada, a donde no hay salud, no hay educación, no hay carreteras, no hay en fin. Entonces, la incorporación de esa parte del país es una tarea pendiente. Pero se trató de hacer esa incorporación cuando se empezó a plantear la agenda, ley electoral, ley de servicio civil, reformas a la SAT. En determinado momento surgió el tema ley de desarrollo rural. Y ya entonces hubo cierto rechazo y se dijo, no, entonces vamos a pedir de todo y esto es imposible, no podemos irnos con una agenda tan grande, sino que tenemos que irnos con los temas sustantivos que amerita el corto plazo. ¿Tú crees que todavía sería posible tratar de incorporar esa agenda rural, esa agenda campesina, esa agenda indígena a la discusión actualmente? Es indispensable. Aunque no sea para resolverlo en estos días o meses o incluso en estos años. Son agendas pendientes de hace mucho tiempo y que tomará tiempo resolver. Por último, el tercer punto que yo diría es, este es un país al que se está depredando en sus recursos naturales, en sus recursos humanos, culturales, en el subsuelo y en la superficie, los casos de contaminación, etcétera. Hay como que cada quien agarra lo que puede, no hay una regulación. Entonces, de repente decimos, nuestra perspectiva es de muy corto plazo. Estamos viendo las elecciones inmediatas, estamos viendo las candidaturas que hay un sentimiento de frustración
pero se tienen que formar nuevos grupos políticos con planteamientos más de mediano y largo plazo para que se entienda en ese contexto más Cuando general. hablamos de grupos políticos no estamos hablando necesariamente de partidos políticos, sino de organizaciones sociales. Pero los partidos son los partidos. Yo estoy de acuerdo con Mujica, que decía anteayer que los partidos políticos tienen que jugar un papel. Otros partidos políticos, no estas agrupaciones de negocios e intereses particulares como son la mayoría en el momento, por lo menos desde mi punto de vista. Tiene que haber partidos políticos. Los partidos políticos juegan un papel importante en una sociedad. Y tiene que haber una renovación de la clase política. La gente joven tiene que entrar a la política, las mujeres tienen que entrar a la política, tiene que haber una participación mucho más diversa entre los actores que participan en política. Ahora bien, esa agenda inmediata es fundamental para poder impulsar esta otra agenda de más mediano y largo plazo. Es decir, quienes tienen que impulsar esos cambios de los cuales tú bien hablabas, de medio ambiente y demás, es la clase política del país. De ahí la inmediatez de modificar la ley electoral y de partidos políticos. Si no se modifica la ley electoral y vamos a correr siempre con las mismas organizaciones, con los mismos liderazgos que están siendo rechazados actualmente por la población, personas sin capacidad, personas que han demostrado en buena medida ser deshonestas, poco podemos esperar para entrarle a esos temas de fondo y sobre todo tratar de unificar ambas agendas, la agenda del campesinado del área rural y las agendas urbanas. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, estos pasos son indispensables. Lo que preocupa es que la frustración no provoque un desánimo y que lo que no se logre ahora en estos días, semanas o termine por desanimar a la gente que está empujando y que ha demostrado que tiene una gran fuerza. Entre organizaciones, entre gente no organizada. Las manifestaciones del Parque Central han sido fundamentalmente gente espontánea que ha salido a decir lo que piensa y lo que quiere que cambie. Entonces, ¿habrá algo que se pueda cambiar? Bueno, las condiciones son las que son, no las que uno quisiera que fueran. ¿Pero qué escenarios ves tú? Porque, por ejemplo, o caemos en la apatía y la desesperanza de decir, no, aquí no podemos cambiar nada, hemos tratado de acudir a la institucionalidad, no pasa nada. Entonces la gente más bien empieza a bajar la guardia, ya no va a las marchas, ya no quiere participar. O por el otro lado, los escenarios que algunos perfilan, que es, esto se puede tornar violento, puede surgir agresividad dentro de estas llamados a paro y marchas y manifestaciones. ¿Cómo lo ves? Mira, todo eso que tú dices es posible. Todas esas cosas pueden suceder, la apatía y la explosión violenta también. Hay que construir opciones políticas. Hay que construir caminos, las cosas llevan tiempo. Hay que construir nuevas organizaciones o fortalecer las organizaciones que existen. Ganar lo que se pueda ganar en un plazo más o menos inmediato, pero seguir luchando. Es decir, los pendientes de Guatemala son enormes. No es nada más un asunto electoral. Es un asunto del futuro del país, de la estructura del país, de la injusticia del país. Eso va a tomar generaciones y se está empezando. Entonces hay que entenderlo como un camino largo en el cual todos tenemos un papel que jugar. De pronto nos come la impaciencia. Después de muchos años de descuido, queremos modificar todo en cuestión de meses. Vamos a conocer qué dice nuestro público televidente a través de las redes sociales y para ello nos vamos con Carolina para que les dé lectura. Así es, Carmen, desde temprano les planteamos una pregunta que está totalmente relacionada a la entrevista del día. Insatisfacción ciudadana, ¿hasta dónde llegará? Y la etiqueta que nosotros le propusimos es paro nacional. Vivo Noticias y a las 5:45. Vamos a iniciar leyendo los comentarios que nos han dejado en la página de Facebook. Tenemos la participación de Jorge Eric Escalante, que nos dice, hasta que dejen de alimentarla, muchas organizaciones en busca de protagonismo y pocas propuestas. Este es el comentario que nos deja el televidente. Jeff Lara, ¿por qué no piensan en otras maneras de manifestar? ¿Qué se gana perjudicando a la mayoría de la población? Esta es su opinión. Busquemos alternativas más inteligentes. Es lo que nos dice Jeff Lara. Diana, soy antisocial comunista y que al que no le cuadre, que se aguante, nos dice Edgar de León. Según sus analistas de noche, haciendo referencia a lo que sucedió
Dice que tenemos que ir con la cabeza abajo y aceptar lo que los políticos nos ofrecen, esto para las votaciones, pero hace un llamado que no se puede ni se debe aceptar esto, que hay que ponerse los pantalones y no prestarse a escuchar lo que dice la clase política para estas elecciones. En otro de los temas, Xiomara Orellana, van a tapar hoy los antisociales comunistas, nos dice ella. José Girón, yo creo que el pueblo merece decir las ideas para el gobierno y no al revés. Convocar una asamblea donde la gente exprese y aporte también la verdad. Tenemos más habilidades nosotros que los mandatarios. Esta es parte de los comentarios que usted nos ha dejado a través de las redes sociales. Recuerde que aún está a tiempo para escribirnos y estaremos leyendo sus ideas. Carmen, regresamos con usted. Gracias, Carolina. Quiero dar la bienvenida en esta ocasión a Álvaro Pop, quien es analista político y también nos va a acompañar con sus apreciaciones acerca del momento tan especial que estamos viviendo en el escenario político nacional. Bienvenido, Álvaro. Muchas gracias, Carmen. Gracias por tu participación. ¿Cuál es tu lectura de lo que está sucediendo actualmente? ¿Qué tanto podemos esperar de todas estas manifestaciones de insatisfacción? Y algo que yo le mencionaba a Julio esta mañana, me llamó la atención, es ya una opinión por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de Valerie Julian, diciendo que iban a hablar con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral para que evaluaran la posibilidad de considerar, a la luz de las demandas ciudadanas y de este sentimiento de que no hay condiciones para llevar adelante las elecciones, la posibilidad de retrasarlas. Es decir, ya hay, después de unos llamamientos a que se respetara el calendario electoral y demás, finalmente un llamado respetuoso a reflexionar alrededor del tema. ¿Cuál es tu opinión? Mi primera reacción es que yo soy de la creencia que tenemos que hacer institucionalidad. A pesar de las tormentas o de los huracanes que pueda haber en el país en términos políticos, me parece que tenemos que aprender a respetar la institucionalidad. Y esa lógica de respeto a la institucionalidad nos debería llevar a creer en que el proceso electoral es un tren que nada lo detiene. ¿Tú crees que no pasa de aquí en No lo sé, pero deberíamos, creo yo, asumir que tenemos que tener elecciones. Especulando, porque obviamente no hemos conseguido la bola de cristal, me parece que van a haber elecciones. A no ser que haya algo verdaderamente extraordinario que evite un proceso electoral, pero están ya todas las condiciones de logística, diría yo, para que el proceso electoral. Pero más allá de la logística, hay dos mundos, hay dos imaginarios que no terminan de juntarse, y eso es un poco lo que tú decías, y es que este es un país bipolar. Estamos, por un lado, en movilizaciones, en debates en los medios de comunicación sobre el tema de la reforma del Estado y la democracia y demás, mientras que en términos de cotidianidad la población sigue su mundo. Es decir, los taxistas, las cocineras, las amas de casa, cotidianos, los campesinos, en el mundo rural, en el mundo del interior del país, incluso son pocas las cabeceras departamentales que están en esta lógica del planteamiento de la lucha ciudadana. En consecuencia, por un lado, un debate nacional sobre la reforma del Estado y por el otro lado, la vida continúa. Y en eso de la vida continúa es en donde los políticos han leído perfectamente la necesidad de mantenerse en ese mundo. Y en consecuencia el proceso electoral para ese mundo continúa. Por supuesto que ya hay nuevos canales de comunicación y alguien podría decir, no, pero ahora ya sabe más la gente. Por supuesto que sí. Pero me parece que para que haya un movimiento nacional de transformación, un movimiento de masas que verdaderamente pueda llamarse en primera expresión un paro nacional, todavía falta un poco. Mucho. Ahora bien, eso no obvia la necesidad de generar los cambios que el país necesita. Y la preocupación de esta agenda urbana es que necesitamos impulsar esos cambios, pero no se quieren impulsar con la misma clase política. Y si no hay reformas a la ley electoral, ¿qué escenarios entonces nos esperan de cara al próximo año y los próximos 4 años de gobierno? Pero eso es imposible. Es pensar o empezar a asumir que vamos a cambiar primero la clase política y después hacer cambios, eso es imposible. Yo creo que esa es la primera lección de la historia que tenemos que tomar en este momentito, y es que los cambios tienen que ser con esta clase política. La pregunta es cómo, y no todos tenemos la respuesta o no tenemos simplemente la respuesta. En el movimiento del 68 en París, una de las frases, de las muchas frases ingeniosas, inteligentes que hubo, era la imaginación al poder.
Uno no puede esperar que las condiciones sean ideales para transformar. Es decir, yo estoy de acuerdo con lo dicho aquí, en el sentido de que este es el mundo que hay que transformar. Y estos son los factores que están en juego. Y esto es con lo que hay que trabajar para cambiarlo. Entonces no podemos esperar a que alguien más haga lo que nosotros creemos que son las condiciones objetivas para nosotros participar. Claro. Tenemos que participar en las condiciones en las que están las cosas ahora. Ahora, el margen de maniobra parece ser muy cerrado. Es decir, se ha tratado de acudir a las vías institucionales, Corte Suprema de Justicia, Tribunal Supremo Electoral, tratando de impulsar algunos cambios. Pareciera ser que ahí nada funciona, nada se mueve. ¿Qué se puede hacer para finalmente lograr que algo está permeando dentro de la clase política, del funcionariado público? Porque si no hay respuestas por parte de la institucionalidad, después vemos este tipo de paros y este tipo de manifestaciones y de insatisfacción que algunos temen hasta dónde pueda llegar. Bueno, a mí me parece que primera idea en términos de una reflexión alrededor de esta preocupación de qué hacer, es que desde la misma lógica de la independencia, el país se empezó a constituir en una república en la cual las élites son las que definen las posiciones políticas y la construcción de la institucionalidad. El mismo 44, la revolución, la contrarrevolución, todas las acciones que han implicado acciones de participación ciudadana han sido excluyentes en términos de masividad. Entonces esa es una tarea pendiente y esta es exactamente la misma situación. Eso no quiere decir que sea malo, el problema es que le falta esa posibilidad de que las transformaciones sean masivas. En segundo lugar, a mí me parece que hay lecciones como el caso del Ecuador, en donde el presidente Correa se pelea con dos frentes, con el mundo indígena y con los medios de comunicación. Tarde o temprano esto estalla y está sucediendo ahora. Es insostenible, sí. Y en el caso de Guatemala me parece que hemos abandonado totalmente el área rural, el mundo campesino y el mundo indígena. Una cosa muy noble me parece que hay que reconocer es que las organizaciones campesinas están diciendo que se van a ir a 3 días de protestas, cuando en realidad ni en las reformas constitucionales del grupo que está haciendo desde la San Carlos el planteamiento de reforma de Estado, ni en las mesas del Congreso de la República, ni en el planteamiento de la sociedad civil, no son tomados en cuenta. Eso es muy generoso. Que es mucho más fácil que la agenda campesina termine apoyando la agenda de las áreas urbanas que al revés. Sí. Un último mensaje, Julio Solórzano Fopa, porque nos tenemos que ir ya a corte. Todos tenemos un papel que jugar. Pensemos cuál es. En el seno de una familia, de una escuela, todos tenemos un papel que jugar. Y no podemos pretender que las cosas que estallaron de una manera o se presentaron de una manera imprevista resulten en soluciones inmediatas. Es un trabajo político de largo plazo y que tiene etapas y que tiene momentos y todos tenemos un papel que jugar. Hay que tener paciencia y constancia. Gracias, Julio Solórzano Fopa, Álvaro Pop, por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias. Tal vez un último y brevísimo. Estoy totalmente de acuerdo, tener paciencia, pero sobre todo tenemos que ir muy rápido porque el camino es largo, pero esto va a tardar un par de años. Tenemos que prepararnos para un proceso de transformación de Estado de un par de años. Gracias, Álvaro. Nos vamos ahora a la mesa principal, que Carolina y Mario van a continuar con su agenda informativa de esta mañana.